En algunos países todavía se les sigue violando a las personas el derecho a descansar en sus días de reposo de acuerdo a su religión o a su convicción de fe, y no se les permite asistir a las ceremonias propias de la festividad de su respectiva creencia de fe. El problema pareciera no ser tan grave de no ser porque ahí se está violando un derecho derivado de la libertad religiosa. Hoy en Libertad Religiosa para Todos vamos a analizar los derechos que se derivan de la libertad de observar los días de reposo y las fiestas sagradas de acuerdo a las propias convicciones religiosas y espirituales que uno tenga. Empecemos. Hola, ¿qué tal? Soy el rabino Richard Gamboa y esto es Libertad Religiosa para Todos. Muchas gracias a quienes nos acompañan recientemente, habiéndose suscrito a este canal, y voy a comenzar por donde generalmente termino, porque me parece muy importante, ya que varias personas se han suscrito recientemente. Recomendar a que si ustedes están viendo este canal por primera vez, mucho gusto y bueno, gracias por estar acá, y les invito a que se suscriban a este canal para que estén al tanto de los vídeos que se suban recientemente. Ustedes también pueden apoyar mucho a que esta información tan vital llegue a tantas personas como sea posible compartiendo los vídeos. No teman en compartir esos enlaces con cualquier persona que necesite información complementaria acerca de esos temas de libertad religiosa tan útiles en estos tiempos. Así que, además de suscribirse, muchas gracias por compartir con sus contactos esos vídeos. La tercera acción es que les agradezco que me regalen un like, una manito arriba, si les gustan esos vídeos, porque a mí me permite eso saber qué vídeos están gustando más, pues para darles más publicidad y que puedan ser de más relevancia ante la sociedad. Y la cuarta y no menos importante, que les agradezco que me comenten sus observaciones, si les gustó algo, si hay algo que se quedó en el tintero, por favor me ayuden a complementar comentando los vídeos. Esto me permite que alguna información se me pueda escapar y ustedes me ayudan a complementar. Así que muchas gracias por comentar. Esas 4 acciones son muy importantes para que ese proyecto tan necesario en estos tiempos de hoy se pueda mantener y podamos llegar a tantas personas como sea posible para reivindicar sus derechos religiosos ante los gobiernos y ante la sociedad. Entonces es suscribirse al canal, dar like, comentar y compartir estos vídeos. Así de sencillo. Muy bien, el tema que nos reúne en esta ocasión tiene que ver con el derecho a observar los días de reposo y las festividades propias de cada religión o de cada convicción espiritual o de fe a que haya lugar. Y para eso voy a citar la Declaración de Derechos Religiosos y Espirituales, en cuyo artículo 10 dice que toda persona tiene derecho a conmemorar las festividades y días de reposo propios de su confesión religiosa. El poder público, las instituciones educativas y las empresas deberán respetar este derecho y preservar la vinculación laboral o educativa de las personas sujetas de la observancia de estas conmemoraciones sagradas. Este derecho pues no lo vamos a encontrar en la Declaración de Derechos Humanos, ni lo vamos a encontrar en la Convención Americana, y tampoco pues lo vamos a encontrar en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero sí lo vamos a encontrar en la Resolución 3655 de 1981 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo vamos a encontrar específicamente en el artículo 6, inciso H, en donde las Naciones Unidas reconoce, entre otras libertades y derechos religiosos que se derivan de la libertad religiosa. El inciso H nos dice que las personas tienen derecho a observar días de descanso y celebrar festividades y ceremonias de conformidad con los preceptos de una religión o convicción. De aquí se derivan varios derechos que les voy a compartir a continuación. Entonces, el primer derecho que se deriva de la libertad de observar días de reposo y fiestas sagradas, pues tiene que ver
con precisamente el derecho a no trabajar en los días de reposo y festividades de precepto, en los tiempos y modos que establecen las congregaciones o las asociaciones religiosas. Se deriva también de ahí el derecho a asistir a los lugares de culto para participar en el servicio religioso propio del día de reposo o de la festividad. También se deriva el derecho a celebrar ceremonias públicas. Ojo con esto, existe el derecho a celebrar ceremonias públicas dentro del lugar de culto, pero también fuera del lugar de culto, llámese el templo, la sinagoga, la mezquita, la capilla, el oratorio, bueno, según el nombre que corresponde a cada religión. Existe el derecho a celebrar ceremonias públicas dentro del lugar del culto, pero también afuera, en la vía pública, en lugares públicos, para exaltar el motivo de la festividad que se celebra. Un ejemplo muy propio que lo tenemos en América Latina, en Hispanoamérica, tiene que ver con las procesiones. Las procesiones son ceremonias religiosas públicas y que por su misma naturaleza pues se celebran en vía pública. Y eso hace parte también de un derecho derivado de celebrar festividades propias de la religión o convicción a la que se está matriculado. Y también de ahí se deriva el derecho a disfrutar del día de reposo correspondiente a la religión o convicción propia según el dictamen de la propia conciencia o siguiendo las normas establecidas por la asociación religiosa para tal fin. Porque aquí menciono que uno tiene derecho a observar la festividad del día de reposo, el descanso, a disfrutar de ese día feriado religioso según el dictamen de la propia conciencia, porque uno pues en su libertad de conciencia que hemos hablado en algunos espacios que es tan importante, dentro de la libertad de conciencia uno decide, bueno, yo voy por un tiempo, bueno, a mi lugar de culto o algo, alguna ceremonia, pero voy a disfrutar el resto de mi día de esta manera, de esta otra, voy a compartir con mi familia, con mis amigos, o quiero ese tiempo de fiesta o reposo para mí, para descansar, para reponerme físicamente, mentalmente. Entonces también hay que respetar el dictamen de la conciencia cuando alguien decide pues celebrar su fiesta de precepto o observar su día de reposo, bueno, de acuerdo a sus convicciones personales. O si quiere asistir al lugar de culto, lo hará. O si quiere observar esa festividad de acuerdo con las normas de su religión, de su espiritualidad, de su respectiva convicción, pues también lo puede hacer porque eso es un derecho derivado del derecho a celebrar días feriados y a observar los días de reposo propios de la convicción religiosa o espiritual a la que se pertenezca. Vamos a conocer ahora cuáles son las violaciones al derecho a observar días de reposo y festividades propias de la religión en la que uno está matriculado. El primer derecho es uno que nosotros hemos detectado que se comete muchísimo y más en una sociedad utilitarista y mercantilista, en donde se concibe al ser humano como una máquina y no se le respeta su dignidad humana. Y es cuando se coacciona a una persona para que trabaje o desarrolle cualquier actividad que corresponda en su día de reposo o en su festividad de precepto. Y esto lo vemos en algunas compañías, en algunos lugares de trabajo, donde se le exige a las personas que deben trabajar en esos días que corresponden al día sagrado de esa persona. No se le permite, además del descanso religioso, el descanso civil que corresponde. Y pues las personas, con tal de no perder su empleo, con tal de ganar un poco más de dinero, porque si no lo hacen, pues pierden su empleo y que las empleadas pues ceden ante esta exigencia. Y es importante que ustedes sepan que en algunos países hay leyes que prohíben a los gerentes, a los directivos de compañías, de empresas, a obligar a que sus empleados trabajen en un día de reposo o festividad religiosa propia de la convicción de ese empleado, de ese trabajador. Si se obliga a esa persona a trabajar quebrantando su día de reposo
o no pudieron celebrar su festividad, se está incurriendo en un delito llamado constreñimiento ilegal. Por lo menos en Colombia existe ese delito, y además de que eso sería un delito de explotación laboral. En algunos países está eso, en otros todavía no, pero es importante que ustedes sepan que además de que es una violación a un derecho derivado de la libertad religiosa, es una violación a los derechos humanos, porque el ser humano tiene el derecho al descanso, el derecho al reposo, y más cuando en muchos países del mundo existen días de descanso civiles, no religiosos. Aunque en muchos países el día de reposo religioso es el mismo día de reposo civil. Tengan en cuenta ese dato. Eso es una violación a un derecho derivado de la libertad religiosa y es una violación al derecho humano fundamental al descanso, que no se le respete a un trabajador, a un empleado, el descansar en los días legales que corresponden o en los días de precepto o de fiesta religiosa. Y esto aplica también para estudiantes. Hemos tenido, por ejemplo, en Colombia, casos en donde en las universidades, más que todo, obligan los profesores, las directivas académicas, a que los estudiantes de una confesión religiosa en especial, que tienen un día festivo específico y por la festividad religiosa no pueden ir a estudiar ese día, o tienen tal día de reposo establecido y no pueden ir a estudiar en ese día. Entonces, sepan que eso también es una violación a ese derecho fundamental. No solamente aplica a nivel laboral, sino también a nivel estudiantil, ya sea escolar o a nivel universitario. La segunda violación es el impedir a una persona observar el día de reposo o festividad de acuerdo con las normas de su asociación religiosa. Por ejemplo, que se le impide rezar a esa persona de acuerdo a los rezos o a las plegarias del acto de culto de ese día, que se le impida estudiar la escritura que corresponde a su religión, porque hay religiones pues, que tienen como parte de sus actividades del día de reposo estudiar la escritura sagrada de esa religión o de ese credo, o que se le impide a esa persona realizar cualquier acto de culto propio del día de reposo o de la festividad. Eso es una violación al derecho al día de reposo y a observar las festividades propias de cada credo. La tercera violación es interrumpir o sabotear cualquier ceremonia religiosa que se celebre en público con ocasión del día de reposo o con ocasión de la festividad religiosa que se está celebrando. Por ejemplo, en mi país, en Colombia, en el Código Penal colombiano aparece que esto es un delito. La obstrucción de celebración de actos de culto, esto tiene cárcel porque es un delito contra la libertad religiosa. Entonces sepan ustedes que cualquier persona que busque impedir, interrumpir o que busque sabotear una ceremonia religiosa pública que se celebre en ese momento con ocasión de la festividad, pues está violando un derecho derivado de la libertad religiosa. Y para agravar la cosa, en los países donde esa conducta exista como delito que tiene cárcel, pues aún con mayor razón hay que tener mucho cuidado con eso. Y la cuarta violación al derecho a observar días de reposo y días de festividades, que se le impida a una persona a que descanse en su día de reposo o festividad conforme a sus convicciones personales o las normas de su asociación religiosa. Tengan en cuenta que aunque comencé por donde yo termino generalmente, que es con las 4 acciones que yo siempre les recomiendo, no se van a quedar ustedes sin el dato de cierre. Así que les tengo mi dato de cierre, invitación para la cual les animo a que se queden hasta el final de este video. Pero antes de mi dato de cierre, van mis recomendaciones. Y en este momento me voy a dirigir a las autoridades civiles y funcionarios públicos que estén viendo este video. Bien, ustedes como autoridades civiles, como funcionarios públicos del Estado, ustedes tienen la obligación y la función de vigilar celosamente que se respeten las fiestas sagradas y los días de precepto propios de cada religión. Porque ustedes como funcionarios públicos, como funcionarios estatales, ustedes son garantes de los derechos humanos.
y pues más de los derechos derivados de la libertad religiosa, que es un derecho humano fundamental. Es más, la libertad religiosa, como lo he insistido en algunos momentos, es el fundamento de todos los derechos humanos. No en vano, la Carta de Derechos de los Estados Unidos de América comienza precisamente encabezando la libertad religiosa como el fundamento de todos los demás derechos humanos. Entonces tengan en cuenta ustedes, muy queridos funcionarios estatales, funcionarios públicos, queridas autoridades civiles, ustedes son garantes de los derechos humanos. Ustedes tienen la tarea de garantizar que dentro de los derechos humanos se respete no solamente la libertad religiosa, sino todos sus derechos derivados, incluyendo el derecho a observar días de reposo y festividades propias de cada religión. Entonces, es importante que ayuden ustedes, si no existen en sus países, que se emitan leyes que protejan este derecho derivado de la libertad religiosa, que no simplemente se diga, sí, hay libertad de culto, libertad religiosa y ya, no, pero que también haya especificación de todos los derechos derivados de la libertad religiosa que se están protegiendo. Y yo les invito a que ustedes, funcionarios del Estado, en el poder ejecutivo, en la rama legislativa, en el poder judicial, en los organismos de control del Estado, ustedes aprovechen esta información que yo les estoy compartiendo a través de este canal, Libertad Religiosa para Todos, y a través de esta información que yo les estoy compartiendo, ustedes puedan emitir las leyes necesarias para que se protejan, entre otros derechos derivados de la libertad religiosa, que bueno, algunos están enumerados en la resolución 3655 del 81 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el derecho a observar días de reposo y las festividades propias de cada religión. Entonces deben establecer también leyes pues para sancionar, para castigar a quienes violen este derecho, porque es una manera de disuadir a los enemigos de la libertad religiosa, para que no vayan a cometer ningún crimen, que no vayan a hacer nada ilegal contra la libertad religiosa y pues se respeten estos derechos religiosos. Las autoridades civiles deben proteger a las comunidades religiosas más vulnerables. ¿Por qué hablo de las más vulnerables? Porque en muchos casos, en muchos países, hemos tenido la situación de que los enemigos de la libertad religiosa, que además son enemigos de los derechos humanos y por tanto enemigos de la humanidad, son enemigos públicos, ellos tienen la costumbre de violentar lugares de culto y, entre otras cosas, también han tenido la situación de que han saboteado ceremonias religiosas o han saboteado actos públicos de expresión religiosa. Eso ya sucedió en varios países. Por eso hago nuevamente este llamado a ustedes, autoridades civiles, funcionarios del Estado, autoridades militares, de policía, funcionarios de la rama judicial, legisladores, autoridades ejecutivas del Estado, para que protejan a las comunidades religiosas más vulnerables en esa situación. Entonces, ¿ahí cómo lo pueden hacer ustedes? Pueden prestar servicios de policía, pueden enviar un destacamento de policía para que preste la seguridad, el acompañamiento en los templos o en los lugares de culto, pero que también acompañen las ceremonias públicas que las comunidades religiosas realizan con ocasión de sus festividades religiosas o en sus días sagrados que correspondan, ¿no? Esto es para evitar que estas ceremonias religiosas sean saboteadas y tanto ministros ordenados como feligreses lleguen a ser agredidos por los saboteadores. Por eso es importante el acompañamiento policial, el acompañamiento de las autoridades de policía y en casos extremos de las autoridades militares para proteger a estas comunidades religiosas vulnerables. Así que yo les recomiendo que se celebren periódicamente reuniones entre los representantes legales de las comunidades religiosas y las autoridades civiles, militares y de policía de la ciudad o el pueblo o la zona que corresponda para que programen juntos el acompañamiento policial o militar que corresponda en dichas festividades y ceremonias públicas que se realizan como derecho derivado de la libertad religiosa. Ahora me voy a dirigir a las instituciones escolares y universitarias y a las instituciones
privadas, que hay que reconocer definitivamente el derecho de las personas, de todos y cada uno, para que descansen en sus días de reposo correspondientes a su religión y en las festividades que cada religión tiene establecidas, y pues se abstengan de obligar a los empleados, a los trabajadores que trabajen en esos días según sus días sagrados, y pues que también los estudiantes pues no estén obligados a ir a estudiar en esos días que corresponde de acuerdo a sus días de reposo y festividades sagradas. Y de ahí se deriva un llamado de atención que le quiero hacer a los que son gerentes, a los que son directivos de empresas, de compañías, de instituciones privadas, no escuelas ya de orden laboral. ¿Vea? Y voy a ser muy duro en esto. Si ustedes como directivos, como empresarios, a cargo de personal, como autoridades gerenciales de una empresa, una compañía, si ustedes no pueden observar esta recomendación de respetarle a sus trabajadores los días de reposo y las festividades sagradas que corresponden de acuerdo a su religión, si ustedes dicen, no, es que eso no se puede hacer porque la empresa quiebra, se baja la productividad, miren, eso solamente mostraría que ustedes no son competentes como autoridades gerenciales, como autoridades directivas de esa empresa, de esa compañía. Porque eso demostraría que ustedes no pueden controlar algo tan sencillo como es el calendario religioso de sus empleados o de los estudiantes, que corresponde a si es una institución académica. Entonces, y además de que en países donde haya una legislación que proteja este derecho derivado de la libertad religiosa, ustedes se expondrían a sanciones legales en su país si este derecho derivado de la libertad religiosa está explícitamente reconocido por la ley. Y de hecho, pues cualquier empleado podría invocar que se le está violando un derecho que está reconocido por las Naciones Unidas en la resolución 3655 de 1981, decretado por la Asamblea General de la ONU. Ya estamos hablando de una norma internacional de libertad religiosa que no conviene que ninguna autoridad gerencial o directiva desconozca, pues simplemente por la fiebre y la obsesión de la productividad y por los resultados de la empresa. Miren, cuando ustedes le dan días de descanso necesarios a sus empleados, cuando ustedes les respetan las fiestas sagradas a sus empleados, les garantizo la productividad de esa empresa aumenta más. Y bueno, si usted no profesa ninguna religión, ninguna creencia, o profesa una creencia diferente a los de la comunidad que están celebrando su ceremonia pública o su día de reposo, siempre la invitación que es respetar la religión de los demás, evitar hacer o decir cualquier cosa que pueda ofender las creencias religiosas de otros. Y más bien yo les invito a que hagan lo mismo que yo. Miren, yo estoy en América Latina. Este es un continente mayoritariamente católico. Y lo católico no solamente se refleja en la religión, sino en la cultura y la tradición de los países que hacen parte de esa religión mayoritaria. Yo no puedo hacer nada frente a eso porque esa es la realidad cultural, social, religiosa que yo vivo. Y yo no celebro las fiestas religiosas de ellos. Pero entonces, ¿qué hago? Yo aprovecho para observar y aprender un poco acerca de ese credo a través de esa ceremonia pública, de esa procesión, de esos adornos religiosos que ponen, por ejemplo, ahorita la fiesta de la Navidad, que es una fiesta cristiana, y pues decoran muy bonito las luces, que el árbol, que el nacimiento, el Belén, pesebre, como les llamen en cada país, la música, los cantos de los villancicos. Bueno, es muy extraño el que se moleste por esa festividad, y bueno, uno aprovecha, uno aprende, uno conoce y uno se educa más. Y no necesariamente uno tiene por qué matricularse o adherirse a las creencias de otros, pero por cultura general uno conoce y aprende. Ahora, para terminar mi dato de cierre, como les había prometido, en esta ocasión voy a citar a un teólogo que admiro muchísimo, lo estudié mucho en la universidad cuando hice mi licenciatura en teología. Él se llama Francisco Taborda.
hay un libro que lo estudiamos en la universidad, me pareció muy bonito. El libro se llama Sacramentos, Praxis y Fiesta. Es un libro muy hermoso porque rescata la dimensión espiritual, celebrativa del ser humano, y es una respuesta contundente contra esa mentalidad utilitarista y mercantilista donde se concibe al ser humano simplemente como un homo faber. Homo faber en latín significa el hombre que trabaja. En pocas palabras, conciben al ser humano como solo una máquina de producir y no más, que solamente está para eso, y con base en esa obsesión con el homo faber, han decretado empresas, normas internas, en algunos países algunas leyes, que han terminado perjudicando la dignidad humana y de paso la salud física y la salud mental y obviamente la salud espiritual de los trabajadores. Entonces me gusta mucho este rescate que Francisco Taborda hace sobre el ser humano. El ser humano no simplemente trabaja, no es solo homo faber. Y voy a citar esta frase que se encuentra en este libro que les acabo de mencionar, Sacramentos, Praxis y Fiesta. Es lindísimo ese libro. Y dice la frase de esta manera: la fiesta, la celebración, pertenecen al ser humano y lo caracterizan. El ser humano no solo trabaja y piensa, que es la mentalidad de la praxis histórica, ¿no? El ser humano canta, baila, celebra fiestas. El ser humano es homo ludens. Homo ludens en latín significa el hombre que juega. Y es también homo celebrans. En latín eso significa el hombre que celebra. El ser humano es homo ludens y homo celebrans. No hay cultura que dispense de la fiesta. Estas son frases de Francisco Taborda y la encuentran en el libro Sacramentos, Praxis y Fiesta. Entonces, la invitación es a que defendamos ese derecho a observar los días de reposo y las fiestas sagradas que corresponden a la religión de cada uno. Y cuando le respetamos a las personas sus días de reposo y sus festividades y defendemos públicamente el derecho de ellos a que celebren sus días de fiesta y observen sus días de reposo de acuerdo a sus convicciones de fe, estaremos asegurando que haya libertad religiosa para todos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces.